Tengo unos amigos de una iglesia que han tenido problemas en varios países porque los gobiernos de esas naciones no los quieren reconocer como lo que son realmente, una religión. Tengo amigos también que viven identidad dual o doble confesionalidad y han sido perseguidos y rechazados porque viven dos tradiciones religiosas en su vida cotidiana. También he tenido casos en donde algunos medios de comunicación no han presentado debidamente a las comunidades religiosas y a sus ministros debidamente, sino que les cambian el nombre y pues meten a estas comunidades y a sus ministros en problemas. En este episodio les quiero enseñar cómo la identidad religiosa es un derecho derivado de la libertad religiosa. Así que vamos a aprender cómo es la cosa. ¿Qué tal? Soy el rabino Richard Gamboa y esto es Libertad Religiosa para Todos. Muchas gracias a quienes nos siguen a través de este canal en YouTube. Un agradecimiento muy cariñoso a los suscriptores que nos están acompañando y nos están apoyando en esta bella causa que estamos trabajando para empoderar a las personas, a las comunidades religiosas y a los líderes de fe para que tengan herramientas, datos necesarios con los cuales ustedes puedan defender sus derechos religiosos ante los gobiernos y ante la sociedad. En esta ocasión vamos a hablar de un derecho que muy poco se menciona, pero que es esencial y del cual se derivan muchos derechos religiosos. Es el derecho a una identidad religiosa. Este derecho comprende 4 elementos, que tenemos derecho a tener una identidad religiosa, tenemos el derecho a tener una afiliación religiosa, tenemos el derecho a tener creencias religiosas propias y colectivas y que tenemos el derecho a manifestar nuestras prácticas religiosas. Vamos a citar la Declaración de Derechos Religiosos y Espirituales que dice en el artículo 3 lo siguiente: toda persona tiene derecho al reconocimiento público y privado de su existencia como persona religiosa y a no ser molestado, agredido o sancionado en ninguna manera por razón de su identidad y su afiliación religiosa, sus creencias y prácticas de fe. Cuando hablamos del derecho a una identidad religiosa, estamos hablando del derecho a presentarnos en público y en privado ante los gobiernos y ante la sociedad con una identidad, como lo que somos según nuestras creencias, prácticas religiosas y la afiliación religiosa. Es decir, somos esto y no somos lo otro. Somos esta espiritualidad, este es nuestro credo y esto es lo que somos. De aquí se deriva también el derecho a una identidad religiosa dual o doble confesionalidad. Es una realidad teológica que vivimos en el siglo XXI. Hay millones de personas que practican de manera cotidiana dos tradiciones de fe. Es una realidad que se vive. Muy poco se habla de esto. Si ustedes quieren conocer un poco más sobre la identidad dual o la doble confesionalidad, les recomiendo leer de los entremeses teológicos de la Pontificia Universidad Javeriana el artículo Sin Buda, yo no podría ser cristiano, de la autoridad del teólogo canadiense Paul Nitter. En ese artículo, el teólogo Nitter expone qué es una identidad dual o una doble confesionalidad, cómo se vive y cuáles son sus límites y sus avances frente a esa realidad teológica que vivimos en el siglo XXI, que es vivir dos tradiciones religiosas cotidianamente y en total armonía, sin que eso implique sincretismo o implique un tipo de promiscuidad religiosa, como quisieran decir algunos en ese respecto. Y eso es muy importante, que toda persona religiosa interesada en defender la libertad religiosa lo tenga muy claro, para que no vayamos a generar una situación de discriminación religiosa contra quienes viven una identidad dual o una doble confesionalidad. El derecho a una identidad religiosa también está íntimamente ligado al derecho a tener nuestras creencias religiosas propias de esa identidad religiosa. No se nos puede obligar a que nos amoldemos a ciertas fórmulas de fe o ciertas creencias si esas creencias no hacen parte de nuestra identidad o de nuestras convicciones. También se deriva de la identidad religiosa el derecho
a una afiliación religiosa. Tenemos el derecho a matricularnos con la asociación religiosa que más se ajuste a nuestras convicciones de fe. Tenemos el derecho a que no se nos obligue a matricularnos en ninguna otra asociación religiosa que no sea afín a nuestras convicciones espirituales personales. También se deriva de la identidad religiosa el derecho a tener nuestras prácticas religiosas. Las prácticas religiosas que tengamos tienen que ser obviamente acordes con nuestras convicciones que tenemos en materia de religión. Por lo tanto, tenemos el derecho a practicar nuestras ceremonias, rituales, otras prácticas de espiritualidad que tengamos, pero que son de acorde a nuestras convicciones de fe, de acuerdo a nuestras creencias religiosas particulares. Y obviamente pues hay entidades religiosas que se ajustan a nuestras convicciones personales y tenemos el derecho a practicar las ceremonias, los actos de culto que están establecidos de acuerdo a esas convicciones que nosotros tenemos, y tenemos el derecho a que no nos censuren ni nos prohíban practicar esos rituales, esos actos de culto o esas prácticas de oración o de devoción que tenemos de acuerdo a la identidad que corresponde a nuestra respectiva convicción de fe o a nuestra respectiva identidad religiosa. Ahora vamos a ver cómo puedes llegar a ser violado este derecho a una identidad religiosa. Bueno, en primer lugar sucede cuando los gobiernos se niegan a darle a una asociación religiosa su reconocimiento jurídico, o cuando representantes de otras confesiones de fe agreden a los ministros o fieles de esa entidad religiosa, porque para ellos esa asociación no es una religión, y usan los términos de siempre, el término ofensivo de secta, o lo llaman sincretismo, o lo llaman, bueno, de muchos términos despreciativos para referirse a esa asociación. Y es lo que yo les comentaba al inicio de este episodio, lo que le ha pasado a unos amigos míos de una iglesia que en varios países han tenido problemas porque los gobiernos de esos países no los quieren reconocer como entidad religiosa, como religión, porque para los funcionarios estatales de ese gobierno, ellos no son una religión, sino que y van con lo mismo, que son una secta, que son una pseudo religión. Pseudo es falso, no es religión, lo mismo. Entonces los han criticado de esa manera, los han atacado y les han prohibido todos sus derechos religiosos por ese descalificativo. Entonces, como vemos, es una violación al derecho a una identidad religiosa que los gobiernos deben reconocer. Otra manera como termina violándose el derecho a una identidad religiosa es cuando se le prohíbe o se le impide a una persona o grupo de personas presentarse públicamente como lo que son, de acuerdo a su respectiva identidad religiosa. En esta práctica suelen caer mucho los medios de comunicación que no presentan la entidad religiosa tal como se llama. Y no presentan al ministro de culto con su respectivo título tal como es, sino que el periodista o el editor de las noticias le cambian el nombre a la comunidad religiosa o le cambian el título al ministro, lo llaman de otra manera, y pues meten a esa comunidad religiosa en problemas. Eso es una manera en que se viola la identidad religiosa como un derecho derivado de la libertad religiosa. Otra manera en que puede llegar a ser violado el derecho a una identidad religiosa es cuando se le obliga a una asociación religiosa a que modifique su nombre, que modifique sus creencias, que modifique los títulos de sus ministros, que modifiquen sus rituales, que modifiquen sus textos sagrados o que modifiquen sus lugares de culto para ser legalmente reconocidos como entidad religiosa. Cuando se le obliga a una asociación religiosa a que haga eso, y generalmente suele suceder cuando un gobierno pues le va a dar el reconocimiento jurídico a una entidad religiosa. Entonces los funcionarios estatales le obligan a la comunidad religiosa a que modifiquen de sus estatutos, que modifiquen su nombre, que modifiquen sus creencias, sus fórmulas de fe, que modifiquen
los títulos de sus ministros, que modifiquen las ceremonias religiosas, que modifiquen incluso sus textos sagrados, que pongan otros textos sagrados que porque para ese funcionario público esos no son textos sagrados, es otra cosa. Ahí está violando el derecho a una identidad religiosa. Y pues eso es gravísimo porque los gobiernos, ningún funcionario público tiene por qué intervenir en los asuntos de la identidad, de la afiliación, de las creencias y de las prácticas religiosas. No pueden meterse en ningún gobierno de esa manera. Así que mi tarea que les voy a dejar a ustedes en esta ocasión es que investiguen qué mecanismos legales existen en sus países para presentar demandas legales contra los funcionarios estatales que violan el derecho a una identidad religiosa, que violan el derecho a presentarse tal cual es la asociación, el derecho a la afiliación religiosa, el derecho a las creencias religiosas y el derecho a las prácticas religiosas. Porque son 4 derechos derivados de eso, de cómo nos presentamos públicamente, de cómo nos ven los demás. Que es importante que sepan que somos esto y no otra cosa, que somos lo que nosotros decimos que es y no lo que el funcionario estatal dice o el medio de comunicación dice o el supuesto experto en religiones de otro lado dice que somos, ¿no? Entonces ahí les dejo esa tarea y bueno, como ustedes ven, hoy fue mucho más corto el episodio de hoy y no puedo terminar este episodio sin compartir con ustedes las 4 que tenemos aquí con las que ustedes me pueden ayudar muchísimo a que esta campaña tan bonita que estamos realizando se difunda tanto como sea posible. Así que no olviden, lo primero es los comentarios. Gracias por todos los que han comentado en los últimos programas, han sido comentarios maravillosos, las contribuciones han sido enormes. Lo segundo es que no olviden suscribirse a este canal. Ahí abajito, ahí aparece una línea que se llama suscribirse. Y es muy importante porque cuando ustedes se suscriben, ustedes pueden estar al tanto de cuando yo suba un nuevo vídeo, con el cual ustedes pues puedan estar al tanto de todo el contenido que vamos a compartir en este canal. Además de que tenemos un juego, no olviden que el juego es que cuando lleguemos a los 1000 suscriptores, vamos a abrir la sección de entrevistas, vamos a entrevistar personas que han utilizado estos datos de este canal y pues han tenido éxito defendiendo sus derechos religiosos o les ha ayudado a entender mucho mejor qué es la libertad religiosa. Entonces ya estamos hablando de comentar, de suscribirse. Lo tercero es dar un like, la manito arriba les ayuda muchísimo. Muchas gracias porque eso me permite saber si les está gustando lo que estamos trabajando acá. Y una cuarta, que por favor ayúdenme a compartir estos videos, ayúdenme a difundir estos videos de este canal para que muchas más personas puedan tener esos datos tan importantes, se puedan empoderar, puedan defender sus derechos religiosos y así tengamos libertad religiosa para todos. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en una próxima ocasión.